El dueño del Hotel Pan American, Belis Estrada, esta vez va por una tajada del tamaño del Hyatt Regency y entre amenazas ha puesto a descubierto que su equipo está apuntalando el caso Diario Militar. Escribe José Federico Rodríguez, Paul Lorenzana. El ataque mantenido por Rodrigo José Belis Estrada, fantoche del sociólogo comunista Carlos Figueroa Ibarra, esparciendo odio venenoso y mentiras desde el circuito cerrado de comunicados en Internet, va sobre todo contra quienes llegaron al Congreso a manifestar en rechazo al atentado a la integridad de Guatemala como país que contiene la reforma constitucional. Es parte del mismo juego sucio, pero con el mal con el cual hoy evidentemente intentan armarse de más dinero con el Diario Militar, faccionado por el Castro comunista Kate Doyle. En los recintos pútridos del Archivo de Seguridad Nacional de una universidad patrocinada por acérrimos enemigos de el presidente Donald J. Trump. Todos hemos visto las actividades desplegadas por activistas durante el mes de mayo, que concluye con pintas y pegas en esquinas que están marcadas en la ciudad capital y Antigua, con los consabidos y ya famosos retratos en blanco y negro de quienes en muchos casos podrían identificar a varios de los no menos de 1500 anticomunistas asesinados por los esbirros de Arbenz, desde que éste ya estaba refugiado en la Embajada de México, puesto que es del conocimiento público que el archivo que el señor Gustavo Meoño Brenner, alias Manolo, le entregó a su amigo de antaño, el entonces presidente de la República, caballero designado como histórico de la Policía Nacional, aunque que se encontraba guardado en la antigua sede de la Policía Militar Ambulante en la zona 6 de la capital. Tal archivo incluía miles de fotografías, películas y grabaciones que un grupo encargado por el mismo entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, para hacerse cargo de documentar la infiltración soviética en Guatemala durante el gobierno de Arbenz, pero todos los originales quedaron guardados en el mismo archivo de la Policía Nacional, puesto que el doctor Roland Schneider, director de la investigación que Nixon ordenó y autor del libro que la presenta, Comunismo en Latinoamérica, el caso Guatemala, realizó una copia completa de las fotos y películas que es la que documentó su obra y está actualmente en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Posiblemente no se haya recapacitado lo suficiente sobre un aspecto que ahora resulta ser de lo más importante desde que apareció en el escenario público la Fundación contra el Terrorismo Guatemala. Recordemos la ocasión en que su presidente Ricardo Méndez Ruiz llegó al Ministerio Público siendo fiscal la delegada de todas las organizaciones que integraron las guerrillas en Guatemala, Claudia Paz y Paz, y presentó la denuncia del caso que se ha identificado como Plocharsky, el cual identifica un conjunto de delitos de lesa humanidad que aquellas organizaciones del crimen organizado del castrocomunismo emprendieron en contra de guatemaltecos que victimizaron sin piedad ni respeto alguno a ley, orden o guerra. También por las publicaciones que aparecieron en la prensa nacional, destacó la reacción del alumnado del sociólogo Carlos Figueroa Ibarra, entre quienes resaltaba la figura de Irma Alicia Morales Nimatuj, egresada tras 2 años de posgrado en su maestría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, donde desde hace muchos años está refugiado el maestro de todo este equipo de antojadizos deformadores de la realidad histórica de Guatemala con fines de resarcimientos. Carlos Figueroa Ibarra, quien también asesoró la tesis de Rodrigo José Belis Estrada, una publicación de Plaza Pública, nos da a conocer la función desempeñada por este equipo de sociólogos comunistas a efecto de crear los cuadros de costumbres y, si es necesario, sus adaptaciones a fin de dar el toque final al material
que llevan a presentar en algunos casos directamente al MP. Así el ejemplo del hombre lobo, Carlos Figueroa Ibarra, en el post-scriptum de su trabajo sobre las desapariciones en Guatemala, atribuye o considera que muy probablemente Quinteros García es responsable de la entrega o ejecución de José Luis Monterroso, ficha 14, Edgar Fuentes Orozco, ficha 15, Carlos Alfredo Fuentes, ficha 16, Orencio Sosa, ficha 17, Oscar Leonel Velázquez, ficha 18, Santiago Rodríguez Melgar, ficha 22, Benjamín Rolando Orantes, ficha 23, Jorge Chávez Vázquez, ficha 27, y otros más, lo confirma Elizabeth Osorio, militante del PGT-PC, en un trabajo inédito publicado, El hombre lobo, interpretación psicosocial de un delator, donde considera que el ejército, en parte gracias a la colaboración de Quinteros García, realiza una verdadera cacería de militantes del PGT. En el caso de Vélez, como bien lo hace ver en sus últimos escritos en el Centro de Medios Independientes, CMI, que son detractores nuevamente de Ricardo Méndez Ruiz y de su padre, el coronel Ricardo Méndez Ruiz, que en paz descanse, se ha dedicado a amenazar al primero, pero la emprende prácticamente contra todos los que venimos participando de alguna forma contra el atentado a la integridad de Guatemala como país, que conllevan las reformas constitucionales. Así dice Vélez en los días de tensión alrededor de las reformas constitucionales. En el Twitter de CMI salió información sobre las personas que acompañaban a Suri Ríos, Méndez Ruiz y otras figuras recicladas del Ríos Montismo. Resaltaba en esta información la presencia de personas vinculadas familiarmente a redes importantes de la cúpula empresarial. En sí misma puede ser información inocua, pero vista en perspectiva y en clave histórica, ayuda a entender la cercanía de miembros de la cúpula empresarial con grupos radicales de derecha que fomentan el discurso del odio. Los vínculos de algunos de esos personajes o sus padres con el viejo MLN resulta por demás y al menos interesante. Con ese apoyo, estos personajes legitiman las posturas agresivas de Méndez Ruiz, ya señaladas desde 2013 por el PDH. Ignoramos si también son sus financistas, ya que el presidente de la Fundación contra el Terrorismo siempre ha guardado silencio en este aspecto. En lo que dice el último párrafo de la cita anterior, miente Vélez con saña, demostrando que padece de un complejo de superioridad que lo lleva con facilidad a discriminar a quien quiera, puesto que todo mundo sabe cómo fue que, desde la presentación de su denuncia en los casos relacionados como denuncia Procharsky y sus publicaciones entonces en el periódico, motivó el enojo además de casi todos los movimientos de defensores de derechos humanos, porque constituyen indudablemente quienes se creen intocables por la barrera de protección ilegal que el procurador les colocó al victimizarse, por cuanto a nadie como a ellos ha sido que las acciones de la Fundación contra el Terrorismo han obstaculizado en gran parte, sobre todo en cuanto al plan original de las ONGs extorsionistas del Estado de Guatemala. En aquella oportunidad fueron a llorar en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, quien los amparó, emitiendo una censura sin validez jurídica ni legitimidad, como todo lo que hace esa Procuraduría, pero que otros aprovechan para sus propios propósitos. En conclusión, me parece que las amenazas de quien se dio a conocer como el dueño del Hotel Pan American, desde que dentro de la típica sistemática de la mentira aplicada que Vélez maneja a la perfección desde la tesis con que Figueroa Ibarra le dio la maestría en sociología, consistente en una sarta de estupideces marxistas, por supuesto, sobre que el golpe que derribó a Idígoras Fuentes se produjo por la caída de los precios del café, información con la que juega antojadizamente, prefiriendo demostrar todo lo ilógico del materialismo histórico y sus efectos en los cambios sociales que atenerse a la verdad. Así puede quien lo desee buscar sus dos largos historiales sobre el juicio que él mismo le hace
al caso del Hotel Pan American, refiriendo sociológicamente como algo que debió significar un negocio muy importante en Guatemala. Fue a averiguar que ese hotel fue construido por el señor John Carrete, y luego hace que sea este mismo el que, después de un número de años mayor al que podía vivir, huya de Guatemala, dejando pendientes las indemnizaciones de los trabajadores, cuando al parecer quien fue acusado de esto fue un hijo del señor Carrete, pero en ese tiempo existía otra operadora como responsable de la administración del mismo. Ignora, al menos aparentemente, que el primer señor Carrete en el ínterin construyó el Hotel Billmore en la zona 10, que luego se unió al Camino Real. Se ocupa Bellis únicamente de construir sociológicamente todos los elementos para presentar las demandas de los trabajadores del Hotel Pan American ante la Inspección de Trabajo, desde donde se dedica a trabajar en un lobby con los trabajadores, quienes en su época dejaron de ser trabajadores de Carrete, puesto que una operadora adquirió el hotel. Posteriormente logra que ingresen al Ministerio Público en tiempos de paz y paz, que les acepta como penal todo el juicio laboral, acción que todavía no se ha resuelto en los tribunales, pero que es de suponer que tras tantos años de artificios, en caso se les llegue a adjudicar el hotel, Bellis resultaría siendo lo muy menos el dueño principal del hotel y por lo tanto presidente de la junta directiva. Más o menos el mismo procedimiento propio de esta mafia, cuya cabeza principal es Edelberto Torres Rivas, comunista en la ancianidad en estos días, que llegó a Guatemala cuando su padre, del mismo nombre, acusado de intentar el asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza Porto con toda su familia para Guatemala, donde Arbenz le acogió con los brazos abiertos. Torres Rivas padre fue uno de los primeros en viajar a la URSS para aprender ruso, regresando a fundar el PGT, por lo que no cabe extrañar el que ahora Figueroa Ibarra se anuncie como el continuador de Edelberto. Cuando éste fallezca, dentro del movimiento Semilla, van tras un valor más parecido en esta ocasión al del nuevo Hotel Hyatt Regency, con gran parte de las falsificaciones necesarias, testigos falsos y teátricas exposiciones como las que de por sí ya están practicando en las esquinas de la capital, a buscar resarcimientos con el caso del Diario Militar, cuyas promesas al pueblo ya hacen desde las páginas de su circuito cerrado de medios. Ahora dicen que el hallazgo del Diario Militar fue importante porque permitió documentar el último paradero de más de un centenar entre miles de víctimas de desaparición forzada durante la guerra. Lo que cambia mucho la historia y es motivo para que los guatemaltecos recapacitemos sobre la necesidad que existe de detener la extorsión en el país, especialmente la que se practica llevando juicios a cortes internacionales, donde primero presentan toda esta maraña de falsificaciones con los sellos de la norteamericana Kate Doyle, a quien entregó originalmente los documentos del archivo de la Policía Nacional, arriba mencionado, la CEPAS de Colón Caballeros. ¿Y quién dudará de la disposición que tenga esta otra negociante para embarcarse en otro proyecto productivo, sobre todo cuando quienes la patrocinan en la Universidad George Washington parecen estar más dedicados a perseguir y armarle un juicio falso por obstrucción a la justicia al presidente Trump? Ella podría continuar haciendo lo que se le da la gana, como ha sido siempre, con graves consecuencias para la nueva administración de los Estados Unidos, que ya dio luz verde a la regresión de parte de la revolución Obama-Castro en Cuba, país donde Figueroa Ibarra y sus alumnos también han vivido muchos años ingeniando la forma de continuar una guerra contra Guatemala porque nunca firmaron los acuerdos de paz.